Ahí está. Bien, entonces les decía que ahora vamos a comenzar con la parte de teoría de conjuntos. Entonces, ya hemos definido en el pre lo que era un conjunto y nosotros decíamos que el conjunto, em, si tenemos que considerar una definición de conjunto, tomaríamos como concepto primitivo, es decir, que no definidos, es decir, no definidas las nociones de conjuntos, de elemento y pertenencia. Guarden un segundo. Bien. Entonces, pero que sí podemos decir con conjunto, vamos a decir que un conjunto es una colección de objetos bien definidos y que esos objetos que pertenecen al conjunto se llaman elementos. Entonces, eso es un conjunto, ¿sí? Una colección de objetos bien definidos y que los objetos que pertenecen a ese conjunto se denominan elementos o se llaman elementos. A los conjuntos se los denota con letras mayúsculas y a los elementos con letras minúsculas en el caso de que un conjunto esté compuesto por letras. Bien. Hay dos formas de presentar un conjunto. La forma de presentar un conjunto se puede decir que una de las formas es por extensión y la otra es por comprensión. ¿Cómo se determina una y cómo se determina la otra? Un conjunto se determina por extensión si se enumeran todos los elementos que lo constituyen. O sea que si yo tengo mi conjunto que está compuesto por los elementos A, B, C, entonces quiere decir que ese conjunto está presentado por extensión. ¿Y cuándo está presentado por comprensión? Se determina por comprensión si solo si se da la propiedad que caracteriza a los elementos de ese conjunto. O sea que por comprensión está presentado por medio de una propiedad. Esa propiedad caracteriza a los elementos que componen a ese conjunto. Bien, también tenemos al conjunto vacío. Todo conjunto, el conjunto vacío está incluido en todos los conjuntos, ¿sí? ¿Esto por qué les digo? Porque cuando veamos partes de un conjunto, o partición o partes de un conjunto, siempre comenzamos desde el conjunto vacío, luego el conjunto mismo y luego los subconjuntos. Bien, conjunto de referencia. En álgebra lo llamábamos conjunto universal. Aquí en lógica se va a denominar conjunto de referencia y se va a representar con la letra E mayúscula. El conjunto de referencia, recuerden que cuando hablamos de conjunto universal es lo mismo que hablar de conjunto de referencia. Nosotros podemos trabajar solamente con el conjunto de referencia y un conjunto más. No, o sea, como para que nuestro conjunto tenga una referencia a mi conjunto A. Vamos a suponer que nosotros tenemos una propiedad que nos dice que mi conjunto de referencia es igual a un X que pertenece al conjunto de los números naturales, tal que 1 menor o igual a X y X menor que 10. Se los voy a mostrar para que quede ya claro. Bien. Ahí.
Nuestro conjunto de referencia denotado con la letra E dice que tenemos un X que pertenece al conjunto de los números naturales tal que 1 menor o igual a X y X menor que 10. Y luego tengo mi conjunto A que es igual a un X que pertenece al conjunto de referencia tal que 2 menor o igual a X y X menor o igual a 4. Ambos conjuntos están presentados por comprensión, ¿sí? Porque está determinado por una propiedad. Esta sería la propiedad que caracteriza, ¿sí?, a los elementos que compone cada uno de los conjuntos. Si yo tuviera que enumerar los elementos del conjunto de referencia, diría que los elementos que componen a ese conjunto es del 1 al 9. Y mi conjunto A que pertenece también a los naturales. Si yo digo que el conjunto A pertenece a los naturales, ¿está bien? ¿Qué les parece? Que sí, profe. Sí, sí, pertenece a los naturales. ¿Por qué? Porque A me dice que A pertenece al conjunto de referencia, ¿sí? Y el conjunto de referencia pertenece a los naturales. Por eso sí, yo puedo decir tranquilamente que A también pertenece al conjunto de los naturales. Profe, Sí, esa en el conjunto donde dice X pertenece, esa E se refiere al de arriba, al conjunto de referencia. sí, 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 sí. Ah, ok, gracias. Recuerden que conjunto de referencia, la E la representamos con la letra E en lógica, en álgebra, ¿cómo hubiese sido? Con la letra U, Con la U. ¿sí? Bien, bien. Esto es como para dejar en claro de que a veces necesitamos de otro conjunto más para trabajar con los otros conjuntos, en este caso como A, B, C, ¿sí? Siempre vamos a necesitar de un conjunto para poder aplicar la propiedad, que va a ser en nuestro conjunto de referencia. Bien. Em, Recuerden también que los conjuntos se pueden representar por diagramas de Venn, ¿sí? El conjunto de referencia es un rectángulo y los diagramas de un rectángulo y diagrama circular. Bien, ahora sí vamos a comenzar con las definiciones, ¿sí? Donde vamos a tener como definición uno, vamos a tener relación de inclusión primero, relación de inclusión, y vamos a tener la definición uno, donde la definición uno dicen que sean A y B dos conjuntos, sean A y B dos conjuntos, diremos que A está incluido en B o que A es subconjunto de B, si y solo si todo elemento de A es elemento de B, Profe, que A está incluido en B. que A está incluido en B, coma, o que A es subconjunto de B, si y solo si todo elemento de A es elemento de B. Y lo simbolizaremos
A está incluido en B. Y eso que yo les acabo de decir, ¿sí? Y algunos han tomado nota, esta definición número 1, simbólicamente fíjense cómo quedaría. Yo digo que A está incluido en B, sí, solo sí, sí, y solo sí, para todo X, tal que X pertenece a A, si X pertenece a A, entonces X va a pertenecer a B. O sea que la definición de inclusión simbólicamente sería esta. Que A está incluido en B, sí, solo sí, para todo X, tal que SX pertenezca a A, entonces X también va a pertenecer a B. O X pertenece a B. ¿Por qué es importante que sepamos las definiciones simbólicamente? Porque a la hora de demostrar algunas propiedades de la teoría de conjunto, nos van a servir estas definiciones. Entonces nosotros, así como justificábamos, ¿sí?, las declinaciones de los razonamientos, recuerdan que poníamos de 1 y 2 por silogismo hipotético, acá también a la hora de demostrar las propiedades vamos a decir por definición 1 o por definición de inclusión, que es la definición 1, ¿sí?, tal cosa. Bien, y en esta inclusión también el vacío va a estar incluido en el conjunto A, cualquiera sea A. Siempre que digamos cualquiera sea A, estamos haciendo referencia a cualquier otro conjunto. Entonces el vacío también está incluido en A, cualquiera sea A. Y el conjunto también se debe considerar que también el conjunto está incluido en sí mismo. Bien, vamos con la definición número 2. Pongan primero de subtítulo igualdad de conjuntos. Igualdad entre conjuntos. Y acá vamos a tener la definición 2, donde dice que dado dos conjuntos A y B, dados dos conjuntos A y B son iguales si y solo si todo elemento de A es elemento de B. Y todo elemento de B es elemento de A. Entonces la definición 2 de igualdad de conjunto decimos que A es igual a B si y solo si todo elemento de A es elemento de B y todo elemento de B está incluido en A o es elemento de A. Entonces, A es igual a B si y solo si A está incluido en B y B está incluida en A. O A es elemento de B y B es elemento de A.
Bien, y ahora vamos a ver las propiedades de la inclusión. Propiedades de la inclusión. La primera propiedad, la primera, decimos que A está incluido en A, cualquiera sea A. Y esto es nada más ni nada menos que la propiedad reflexiva. Nuestra segunda propiedad dice que A está incluido en B y que B está incluido en A. Entonces, A es igual a B. Y esta es la propiedad antisimétrica. Y nuestra tercera propiedad dice que A está incluido en B y B está incluido en C. Entonces, A está incluido en C. Y esta es la propiedad transitiva. Entonces tenemos nuestras tres propiedades de inclusión. A está incluido en A, cualquiera sea A, que es la propiedad reflexiva. La segunda, que A está incluido en B y B está incluido en A, entonces A es igual a B, que es la propiedad antisimétrica. Y la tercera, que dice que A está incluido en B y B está incluido en C, entonces A está incluido en C, que es la propiedad transitiva. Bien, si nosotros tuviésemos que demostrar esta propiedad, estas propiedades de demostración. Entonces, si analizamos bien la primera propiedad, fíjense, A está incluida en A, cualquiera sea A. Ahí no hace falta hacer una demostración porque yo puedo decir que esa propiedad es válida por la definición 1. ¿Sí? Recuerden que en la definición 1 o acabamos de ver, yo les dije que se cumple la reflexividad ahí cuando les dije que de esa definición se considera que el conjunto está incluido en sí mismo y que también el conjunto está incluido en A, el conjunto vacío está incluido en A, cualquiera sea A, ¿sí? Por la definición 1, la primera propiedad es válido por la definición 1. Y la propiedad 2 vale por la definición 2, que es la que acabamos de ver. Entonces la 1 es válida por la definición 1 y la propiedad 2 es válida por la definición 2, ¿sí? Porque la definición 2 nos dice que dados dos conjuntos A y B o que A es igual a B, si y solo si A está incluido en B y B está incluido en A. Y la primera definición decía que un conjunto está incluido en sí mismo. Por eso cuando dice que acá que A está incluido en A, cualquiera sea A. Vamos a ver la propiedad número 3. La tercera propiedad. Si yo digo que A está incluido en B y B está incluido en C, lo que debemos probar, debo probar que
debo probar que A está incluido en C. Entonces, A está incluido en B y B está incluido en C. Debemos probar que A está incluido en C. A esto le vamos a llamar 1. Y a esto lo vamos a llamar 2. Y fíjense cómo vamos a hacer para demostrar. De 1 digo yo que para todo X, tal que X va a pertenecer a A, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Fíjense de dónde sale esta parte simbólica que yo les dije. Es importante que manejemos las definiciones de manera simbólica. Yo digo que A está incluido en B, entonces y eso lo llamé 1. De 1 digo, para todo X tal que X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Fíjense, sale de acá, está saliendo. ¿Sí? De la definición, de la primera definición. Y ahora de 2, voy a decir lo mismo, ¿sí? Para todo X, tal que, ¿qué cosa? X va a pertenecer a B, entonces X va a pertenecer a C. Si nosotros miramos bien cómo quedó esta definición, las ubicamos una debajo de la otra, ¿sí? Tenemos una implicación acá, otra implicación acá, y hay un conjunto que se repite. ¿Cuál es? El B. Es el B. Entonces, ¿hay alguna ley que nosotros podamos utilizar para justificar la demostración, esta demostración? ¿Utilizarían las leyes lógicas o no? Sí, ¿qué ley lógica? Sería una de esas Tolendo, poniendo ponen, algo así. Mm, tengo dos implicaciones acá, ¿sí? Y se me repite esta. La de silogismo hipotético podría ser. Muy bien, la de silogismo hipotético. Entonces vamos a decir por silogismo hipotético, vamos a obtener que para todo X, tal que, ¿qué cosa? X va a pertenecer a A, entonces X pertenece a C. Y ahí quedó demostrada la tercera propiedad de inclusión de conjuntos. Eso quiere decir que podemos utilizar las leyes lógicas cuando se nos presentan estas cosas así. Sí, O es en siempre que... escasos ejercicios que puedan suceder. No, no, porque también van a utilizar, aparte de, primero que nada, lo que más se van a utilizar son definiciones, ¿sí? Las definiciones, esta que acabamos de ver. Eh, ¿Qué alguna ley podemos llegar a utilizar? Alguna ley de simplificación, ¿sí? Ley de simplificación, ley de la ley de Morgan. Esas son generalmente las que más se utilizan en las demostraciones de las propiedades. No tanto así la del modus ponens o tollens, pero sí simplificación, adición, leyes de De Morgan, silogismo hipotético como en este caso, ¿sí? Que se diera.
Entonces, por lo tanto, decimos al final acá, A está incluido en C. Bien, de esta manera vamos a demostrar alguna de las propiedades o de las que estén en el trabajo práctico que yo les envíe llegado el momento. Bien. Bien, ahora vamos a la unión de conjuntos. Cuando hablamos de unión de conjuntos, y acá vamos a adentrarnos a la definición número 3, si decimos que dados dos conjuntos A y B, en un mismo conjunto de referencia, se llama de A unión B, A unión B, que es igual a un X que pertenece al conjunto de referencia, tal que X pertenece a A o X pertenece a B. ¿Cómo sería, profe? X pertenece. A, a o X pertenece a B. Propiedades de la unión. Sean A y B, sean A, B y C conjuntos, sean A, B y C conjuntos, en un mismo conjunto de referencia E, sean A, B y C conjuntos en un mismo conjunto de referencia E, entonces se verifican las siguientes propiedades. Sean A, B y C conjuntos en un mismo conjunto de referencia E, entonces se verifican las siguientes propiedades. La primera propiedad dice que A está incluido en A unión B. La segunda propiedad dice que B está incluido en A unión B. Y la tercera propiedad dice que A está incluido en A unión M, cualquiera sea M. Y nuestra cuarta propiedad dice que A unión B, unión C,
es igual a A unión B unión C. Y acá tenemos, esta es nada más ni nada menos que la propiedad asociativa. Y nuestra quinta propiedad dice que A unión B es igual a B unión A. Y esta es la propiedad conmutativa. Y luego tenemos la sexta propiedad que dice que A unión A es igual a A. Y esta es la idempotencia. Y la séptima propiedad dice que A unión B es igual a B si y solo si. Esta significa si, sí, solo si. Si, A está incluido en B. Y nuestra octava propiedad dice que A unión vacío es igual al conjunto A. Estas serían las 8 propiedades de la unión. Vamos a suponer que quisiéramos demostrar la primera propiedad. Tomamos la primera propiedad que dice que A está incluido en A unión B. Fíjense cómo vamos a hacer esto. Vamos a decir, sea un X que pertenece al conjunto A, debo probar que X pertenece a unión B. Sea un X que pertenece a, debo probar que ese X pertenece a la unión de A y B. Y ahora digo, como X pertenece al conjunto A, entonces ¿qué conjunto me está faltando a mí ahí? Fíjense, siempre partimos de A, ¿sí? Para llegar a lo que quiero demostrar. ¿Qué conjunto me está faltando? ¿Qué conjunto nos está faltando ahí? B. B. ¿Hay alguna ley que a mí me permita agregar a B teniendo en cuenta que estoy trabajando con la unión? Recuerden que la unión es la disyunción, es la O.
¿Habrá alguna ley que a mí me permita agregar el conjunto que me falta? La de simplificación. No, la de simplificación la usamos en en la conjunción, ¿sí? Conjunción o intersección. ¿Qué otra ley hay? Recuerden que cuando usamos ley de simplificación estoy sacando lo que me sobra, ¿sí? Simplifico o quito lo que me está sobrando y trabajo y esa ley es aplicable solamente con la intersección o la conjunción. Acá en este La caso de estamos, idempotencia. No. no, ¿qué otra? Alguien más iba a decir otra cosa. Adición, profe. La ley de adición, ¿sí? Yo adiciono la proposición, en este caso el conjunto, que me está faltando para poder continuar con la demostración. Entonces acá, en donde yo pongo el entonces, voy a justificar diciendo por ley de adición, ¿sí? Y voy a decir que X pertenece a, ya lo podía haber escrito a, ¿sí? O X pertenece a B, ¿sí? Por ley de adición. A nosotros nos permite adicionar eso que nos está faltando para llegar a demostrar, ¿sí? O para llegar a la conclusión. Bien, y si ustedes se dan cuenta, acá fíjense cómo quedó. X pertenece a o X pertenece a B. Quedó como la definición de unión que acabamos de ver, ¿sí? Entonces yo esto tengo que convertirlo en esto. Y para eso aplico la definición de unión. Entonces voy a decir, entonces, por definición de unión, voy a decir que X va a pertenecer a unión B. Por lo tanto, A está incluido en A unión B. Y ahí terminó nuestra demostración de esta propiedad. Entonces, recuerden, siempre que nos falte algún conjunto, ¿sí? Utilizo la ley de adición, pero la ley de adición solamente se utiliza en la disyunción o unión. La de simplificación en la conjunción o intersección. Y ahí quedó demostrada nuestra primer propiedad. ¿Se entendió? Profe dijo que solo usamos la ley de adición cuando, ¿qué? Cuando tenemos disyunción o unión, ¿sí? Gracias, profe. No, está bien. ¿Se entendió, chicos, cómo se hace para demostrar? ¿Quieren que demostremos la propiedad número 5 de la conmutativa? A unión B es igual a B unión A. O la 6, A unión A es igual a A. ¿Les gustaría que demostremos una más o si no, continuamos? Sí, profe, estaría bueno ver otra demostración. Bueno, entonces vamos a hacer una más. A unión B es igual a B unión A.
Ahora estamos. No sé si se desconectó a mí solo o a todos. C, A, B, unión A. Bien, entonces dijimos propiedad 5, A unión B es igual a B unión A. Sea un X que pertenece a unión B, debo probar que X pertenece a B unión A. Como yo dije, como X pertenece a unión B, entonces fíjense acá. Lo que vamos a hacer es abrir esto. ¿Y de qué manera vamos a abrir? Aplicando la definición de unión. Entonces, por definición de unión, yo voy a decir que X va a pertenecer a A o X va a pertenecer a B. Entonces, yo necesito que B, acá primero aplico la propiedad conmutativa. Por propiedad conmutativa, voy a decir que X va a pertenecer a B o X va a pertenecer a A. Ya lo tenemos ordenado, entonces el siguiente paso es aplicar otra vez nuevamente la definición de unión. Entonces digo que X va a pertenecer a B unión A. Por lo tanto, A unión B es igual a B unión A. Entonces partimos de sea un X que pertenece a unión B, debo probar que X pertenece a B unión A. Como X pertenece a unión B, entonces aplicamos definición de unión y decimos que X pertenece a A o X pertenece a B. Entonces, por propiedad conmutativa, decimos que X pertenece a B o X pertenece a A. Entonces, volvemos a aplicar la definición de unión y decimos que X pertenece a B unión A. Y llegamos a lo que queríamos probar. Bien, de esta manera vamos a trabajar para demostrar las propiedades. ¿Se entendió más o menos, chicos? Bien. Bien, perfecto. Entonces, hasta acá nuestra clase de hoy con las propiedades de la unión. Entonces vimos todas las propiedades de la unión y vimos dos ejemplos de demostraciones. Si quieren, yo estos ejemplos se los subo para que ustedes los tengan de todas maneras. Yo les voy a mandar las propiedades, yo las tengo anotadas en una hoja aparte, se las voy a subir, se las voy a enviar para que ustedes las puedan copiar. Y estos dos ejemplos de demostraciones, si les parece, también se los envío.
¿Estamos? Sí, profe, perfecto. Bien. Muy bien, chicos. Que sigan muy bien. Sigan cuidándose. No se desconecten que tienen otra clase ahora, ¿sí? Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, Chao, profe, nos vemos.